Bueno, vamos a continuar con la clase de Proverbios. Nos quedamos en el capítulo 4, al inicio del tema del capítulo 4, dijimos, busca sabiduría ante todo, y leímos el verso 2 y 3, yo os doy buena enseñanza, por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Y bueno, y decíamos que qué importante es la enseñanza que como padres damos a los hijos. Usamos por ahí el texto de Oseas 4:9 que dice, si lo tienen, Oseas capítulo 4 versículo 9. Esta buena enseñanza aplica en todos los ámbitos, pero el impacto de un padre hacia un hijo en la enseñanza es fundamental, ¿no? Dice aquí Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Este versículo es un principio que lo podemos aplicar en diferentes maneras, ¿no? Aquí se está refiriendo que el pueblo va a ser un resultado de su líder. Es decir, podríamos decir, tal es el pastor, tal es su congregación. Podríamos decir, tal es el líder de una iglesia, así son los miembros de la iglesia. Podríamos decir, tal es el padre, así es su familia. Los niños, yo dije, los hijos son un espejo de los padres. Por ejemplo, es algo evidente que los niños o los hijos nos imitan, ¿no? Inconscientemente o conscientemente nos imitan, por ejemplo, imitan nuestros gestos, nuestras acciones, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de cuidarnos, inclusive nuestra forma de comer. Yo lo veo en mis hijos, digo, este come igual que yo. Los hijos son un reflejo de nosotros. El asunto, mis hermanos, no es que no es solo cuestión de conducta, hay algo más profundo. Nuestros hijos están fusionados emocionalmente a nosotros. Por eso es importante que nosotros demos una buena enseñanza. ¿Una buena qué? Enseñanza. Esto es lo mismo, podríamos hablar de un líder con una iglesia. Por eso el líder debe de dar una buena enseñanza, debe de dar una buena doctrina, porque la iglesia está fusionada emocionalmente con el líder, con el pastor o los pastores. Los papás, mis hermanos, como los líderes, somos responsables de nuestros hijos en lo natural o los hijos espirituales. Los hijos en lo natural, mis hermanos, para ellos papá y mamá son lo máximo, son la figura a imitar, ¿verdad? Yo no sé si han visto a las niñas cuando van creciendo y ven a la mamá, de repente ya por allá sacaron las zapatillas, se las andan poniendo como pueden, se caen, se levantan, pero se quieren poner las zapatillas que ven que su mamá se pone, ¿sí o no? Y al rato hasta las pestañas. Esto es algo muy tremendo, mis hermanos. ¿Qué enseñanza estamos dando? Yo tuve, nada más para terminar este versículo, tuve dos ejemplos le pongo. Tuve un compañero en un trabajo, su papá lo llevaba de cacería. Un día vieron un conejo, le dio el rifle, le dijo, tírale al conejo, y el niño tenía 9 años, no le quería tirar al conejo porque él quería los conejos, él amaba los conejos, y el papá, tírale al conejo, y el niño no le tiraba. Entonces el papá le empezó a gritar y a decirle, eres un maricón y nunca vas a dejar de ser un maricón. Quiero decirles una cosa, esta persona creció con problemas de su misma personalidad, de tal forma que de grande fue un homosexual, con problemas de homosexualidad. A veces creemos que las palabras no tienen un poder, pero tienen mucho que hacer. A este joven nosotros le compartimos la palabra de Dios, y gracias a Dios él se convirtió a Cristo, recibió a Cristo en su corazón. Ella tenía SIDA y murió, pero murió con Cristo.
que fue el gozo para nosotros que pudo entregarle su vida al Señor. Hay muchos casos tan terribles, por eso debemos cuidar qué estás enseñando. No pienses que no se va a repetir. Los hijos, ahí te vas a reflejar en ellos. Hay otro caso en consejería que tuve ya hace años atrás, que a mí me dolió mucho este caso porque se trató de una persona como de 28 años más o menos. Él ya estaba casado, pero él vino porque se sentía, cuando empezó a venir a la iglesia, inclusive él empezó a venir a la iglesia porque alguien de la iglesia le recomendó primero venir a consejería, y vino a consejería. Y puede imaginarse la primera vez que vino a consejería, cómo hablaba. Él me decía que cuando él estaba niño, tenía 7 años, su mamá lo obligaba, la mamá lo obligaba a ser monaguillo en el templo. No era voluntario, era obligarlo, ¿verdad? Lo curioso que duró 6 años de monaguillo en el templo, y durante 6 años lo más terrible es que el padre abusó de él. Él venía con su mamá, dice, los primeros años yo no podía decirle a mi mamá porque pues me amenazaba el sacerdote, y luego mi mamá, pues dije, no me va a creer. Llegó como hasta el tercer año, fue con su mamá, mamá, quiero decirte algo, y le dijo a su mamá, y su mamá no le creyó. No, ¿cómo andas hablando eso del padre? Que no sé qué, y otra vez. Y no tienes que estar hablando nada. Así pasó. Él dice que creció de tal manera que cuando creció, él sintió dentro de su interior un odio que quiso matar al padre y quiso matar a su madre. El asunto no terminó ahí, porque creció con tanta inseguridad de sí mismo que llegó el momento de casarse. Y cuando se casó, no había día que él no pensara que su esposa lo iba a engañar. Pues quiero decirle que su esposa lo engañó no 1, 6, 7 veces. Si yo le hubiera puesto una pistola ahí en el escritorio, después de platicar eso, estoy seguro que se hubiera dado un balazo. Pero lo que le puse en el escritorio fue la palabra de Dios, el alivio para su corazón, el alivio para una pésima enseñanza que recibió por años. Y lo triste, mis hermanos, que estos no son acontecimientos solo de afuera, suceden entre nosotros. A veces, aunque recibimos el mensaje de la palabra de Dios, nosotros los padres seguimos enseñando mal. ¿Qué responsabilidad tenemos que un día vamos a dar cuentas con Dios? Cada uno en lo que hagamos, ¿verdad? Si tú eres papá, pues Dios te va a pedir cuentas. Si tú eres hijo, aún como hijo, tú tienes que dar una buena enseñanza a tus padres, porque a lo mejor ellos no conocen el evangelio y ahora tú sí lo conoces. Qué importante es dar una buena enseñanza. Vamos a seguir leyendo, verso 4 de Proverbios 3. Sigue diciendo, él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos, ¿y qué va a pasar? Vivirás. Este versículo, seguro nosotros podemos ver a un David, el rey David, muy posible aconsejando mucho a ese joven Salomón, futuro rey de Israel. David le dijo antes de que fuera rey, seguro le dijo, actúa como hombre. Y cuando le dijo que actuara como hombre, es muy posible que nosotros pensáramos que David podía ver en Salomón que no era un hombre esforzado, ni valeroso, ni firme, y por eso le está dando semejantes instrucciones. Retén mis razones, aférrate de corazón a mis palabras. Es como si le estuviera diciendo David, obedece mis mandamientos, Salomón, y vas a vivir, vivirás. El mismo Dios se lo dijo a Salomón, ¿verdad? Cuando él iba a tomar el trono, a iniciar su reinado, Dios le dijo a Salomón, si tú te conduces como tu padre, si tú obedeces como tu padre, si tú haces las cosas como tu padre, yo guardaré tu reinado. Pero si tú desobedeces, no será así. El final de Salomón está muy triste, ¿verdad? Porque fue sabio, pero al final acabó como un necio. Y esperemos que ninguno de los cristianos que estamos aquí estudiando, empecemos buscando la sabiduría de Dios, pero terminemos con un corazón necio. Ahora,
Seguro David fue un ejemplo para Salomón que podía Salomón imitar. A lo mejor diríamos, los que ya conocemos la vida de David, a lo mejor algunos de nosotros diríamos, pero ¿cómo que David va a ser un ejemplo para Salomón? Si David adulteró, David mandó a asesinar al esposo de Betsabé, ¿cómo va a ser un ejemplo para Salomón? Y entonces nosotros contestaríamos, los grandes pecados que cometió David los cometió antes que Salomón naciera. David se arrepintió, se apartó completamente de esa clase de vida, de errores que él cometió. David, cuando tuvo a Salomón y Salomón creció, David podía ser un buen ejemplo para su hijo, para que Salomón lo pudiera imitar. Quizás muchos de nosotros pudimos haber fallado en un pasado, pero si te has arrepentido, si has dejado esa clase de vida y has comenzado una vida nueva, seguro a partir de ahí tú puedes ser un buen ejemplo para alguien. Yo les puedo poner el ejemplo de mi padre, ¿no? Mi padre, yo ya lo he dicho varias veces, mi padre cuando yo era un niño, mi padre era un alcohólico. No había fin de semana que no llegara borracho, hasta atrás llegaba bien tomado, ¿verdad? Siempre. Yo tenía 7 años y recuerdo, la casa era de 2 pisos y recuerdo que mi mamá gritaba, yo tenía mi habitación arriba, gritaba y en ese tiempo éramos 4 hermanos, 2 varones, el mayor, su servidor y 2 hermanas y gritaba mi mamá y bajábamos los 4, estábamos chicos los 4 y pues ¿qué estaba sucediendo? Mi papá estaba golpeando a mi mamá. Y entonces nos metíamos para tratar de controlarlos, éramos unos niños, pues por allá botaba, el de 7 años por allá botaba. Así fue en el pasado. Pero mi papá conoció al Señor. Dios tocó su corazón en un momento de su vida. Y cuando mi madre, ella por un problema de tumor en su cabeza quedó inválida y sufrió por 5 años antes de partir con el Señor, se la vivía en cama, en silla de ruedas, y lo único que yo puedo recordar, mis hermanos, es a un papá que se jubiló y se dedicó completamente a ella, completamente, desde bañarla, desde lavar su ropa, desde hacerle de desayuno, comida, cena. Era algo impresionante. Aquello para mí fue un gran ejemplo. Aunque cometió un gravísimo error en el pasado cuando no conocía al Señor, él se arrepintió, él se volvió a Dios, pero ese gran ejemplo a mí se me quedó tan grabado que yo todavía no estaba casado y yo dije, y cuando yo me case, yo quiero hacer con mi esposa lo que mi padre ha hecho con mi madre. Digno de imitar. Y ¿saben una cosa? ¿Cómo se siembra lo que se hace? ¿Dices cómo se siembra lo que se hace? Yo inclusive hace poco fui a visitar a mi papá vive en Tepic, y un día y ahí platicando con él le decía, papá, ¿has puesto atención lo que ha sucedido estos últimos años? Porque fíjense bien, estos últimos años o sea, 3 hermanos partieron con el Señor, en 1 año y medio, 3 hermanos. Los 3 hermanos quedaron incapacitados por diferentes enfermedades. No podían valerse por sí mismos. 2 eran mujeres y 1 era un varón. ¿Y saben qué hicieron los esposos, por ejemplo, de mis hermanas y la esposa de mi hermano? Exactamente lo que vieron hacer a mi papá con mi mamá. Atendieron, por ejemplo, la esposa de mi hermano lo atendía y lo atendió, que yo dije, híjole, qué grueso es la ley de Dios. Lo que tú siembras, cosechas. Y no lo vi en 1, lo vi en 3. Pude verlo primero en 1, después los esposos de mis esposas, que eran tremendos los esposos, Yo pensaba y dije, seguro van a abandonar a mis hermanas. Igual ahí se mantuvieron y no son cristianos, Y a veces ves cristianos que ya la esposa y ahí van, la dejan y se van. Pero esa es una ley, así que hagamos lo que tenemos que hacer, ser un ejemplo, amén.
Proverbios 4, versos 5 y 6. Vamos adelante. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Qué palabras de consejo de un papá hacia su hijo. Estas son palabras de consejo que uno pudiera darle a un hijo, pero también son palabras de consejo que nuestro Padre Celestial nos da a nosotros. La sabiduría, miren aquí que se nos está presentando, está animando al joven creyente para que viniera a su escuela, para que pudiera llegar a ser un joven, un hijo sabio. Adquiere sabiduría. Pero ¿cómo vamos a adquirir sabiduría, mis hermanos? ¿Cómo vamos a adquirir inteligencia si la mayor parte de nuestra vida la pasamos viendo otras cosas o leyendo otras cosas? Menos donde podemos encontrar la sabiduría de Dios, que es en su palabra. ¿Cómo esperas que te vaya mejor? ¿Cómo esperas resolver mejor tus problemas? ¿Cómo esperas avanzar más en tu vida diaria, en todas las cosas que vas a enfrentar en tu vida diaria, si no vas a la sabiduría de Dios? No se puede, hay que ir a la escuela. Si quieres sabiduría, debes decidirte a ir en pos de ella. Ahora, una vez que comiences a ir en pos de la sabiduría, quiero decirte que no es fácil, pero no importa, aunque no sea fácil. Se necesita que estés determinado para no abandonar la búsqueda. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? Busca. Busca. Y luego dice, entonces la sabiduría te guardará. ¿Qué va a hacer la sabiduría? Pues ¿cómo no me va a guardar, mis hermanos, si la sabiduría nos va a enseñar a no meternos en problemas? Miren, les pongo un ejemplo reciente. Mi hijo el mayor se acaba de casar. Tiene poco tiempo, 1 año si acaso. Y le digo a mi esposa un día, oye mamá, ¿me puedes ayudar llevando mi ropa se la planchen, ¿no? Porque pues los dos son médicos, la esposa y él, y están ocupados. Él se la vive en el hospital y ella en lo que está haciendo en la clínica. Entonces, le trajo, pero eran muchas piezas de planchar, ¿no? 30 y tantas piezas. Entonces, bueno, ya las llevamos, se las llevó mi esposa, pero resulta que el viernes pasado, de este viernes hace 8 días, me dice mi esposa, oye, vamos por la ropa, porque ya está para entregársela. Ah, vamos. Y fuimos por la ropa, pero luego que llegamos ahí donde la planchan, nos dan una mala noticia. Que el señor de la planchaduría, como su lugar es chico, no es grande, puso algunos paquetes de prendas en su vehículo, y cuando estaba saliendo en la noche del jueves, lo asaltaron y se llevaron su camioneta y se llevaron toda la ropa. Ahora, digo, en el caso de mi hijo, pues a él le gusta usar, pues se compra sus buenas camisas que le cuestan de marca. El señor le gusta la marca, ¿no? Entonces, pues acababa de comprar unas que 2 camisas le costaron como 5,000 pesos. Digo, yo sé que hay prendas más caras, ¿no? Pero puede imaginarse, ya pensando en todo lo... Entonces, estaba mi hijo tranquilo hasta eso. Pero la cosa es que el dueño de ahí del lugar habló con nosotros y bueno, bueno, yo quiero quedar bien, sé que pues me asaltaron, pero bueno, no estaban las prendas donde debían de estar, a donde uno las lleva, las traía en mi vehículo, y bueno, quiero llegar a un arreglo. Entonces el domingo pasado nos habíamos puesto de acuerdo con el Señor para verlo. En la mañana temprano nosotros fuimos a predicar a un lugar, pero dije a tal hora porque más tarde no podemos. La cosa es que no llegó el Señor y yo no pude hablar con él. Y el lunes mi hijo y otro hijo, entre los dos fueron, y en vez de arreglar,
terminaron como dos leones en pleito, ¿no? Entonces yo llego de aquí de la iglesia, llego en la noche y le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Ya arreglaron? No, pues es que la cosa se puso, ¿cómo? Pues se trataba de arreglar. Ya le hablé a mi hijo, ¿qué pasó, hijo? No, pues es que mira, papá. Le dije, no, mi hijo, pero es que no es así no es la onda. Tú tienes que estar consciente, el Señor no te va a pagar tus prendas, Él quiere ayudarte con algo, pero no te va a pagar las prendas como te costaron. Tú tienes que entender, que bueno, pues ahora sí que algo es algo y tú debes de conformarte, ¿no? Y le dije, te vas a Andares, pero Andares culcando, porque no vas a poder ir allá al mismo lugar, ¿no? Entonces, estaba él así, papá, pero sí, mira, hijo, pero tienes que entender, ahí es donde entra, ¿qué entra? La sabiduría de Dios. Nosotros no estamos para pelear. El asunto que el Señor ya de la tienda se había puesto en un papel que ya ni lo que les había prometido que les iba a dar, se los quería dar. Le dije, ¿qué óvole? ¿A Lola te vas a quedar sin nada, mano? Entonces yo le dije el martes, que tuve oportunidad en la tarde, le dije a mi esposa, vamos a hablar con el Señor y bueno, lo que Dios mueva, si el Señor mueve, pues algo que tenga el joven, que se compre ahí lo que alcance, ¿no? Y fuimos y el Señor estaba, no, que vámonos a la Profeco y que vámonos a la Profeco. Y yo dije, mire, Señor, yo lo entiendo a usted como también entiendo a mi hijo, porque mi hijo lo que quiere es sus ropas y usted, porque el Señor decía, oiga, y si le doy el dinero y aparece la ropa, pues a mí deme la ropa y yo le regreso su dinero. A mí no me interesa el dinero, porque sé que ese dinero no cubre el valor de lo que, pero realmente, lo que se trata es llegar a un acuerdo donde usted esté en paz y también la otra parte pues se quede en paz. Y bueno, mire, así de simple, el Señor me daba vueltas y lo paré y le dije, no, mire, no necesita explicarme tanto. Yo soy muy práctico. Simple y sencillamente, usted se comprometió con algo, ¿está bien? Sí, pues eso nada más diga y adelante. Este es un acuerdo entre usted y yo. Yo ya hablé con mis hijos, no se preocupe por ellos, ya los puse en su lugar. Ellos ya están bajo custodia mía. Si se quieren salir, yo ahí tengo mis cadenas para agarrarlos. Cálmate, Nerón, ¿verdad? Pero ese es el trabajo de nosotros. Sabiduría. ¿Por qué irnos a cosas que no se debe de uno de ir? ¿Lo entiende? Así es como debe de ser. Hoy es por ellos, mañana va a ser por otros. Siempre tenemos que usar de la sabiduría de Dios. No hay necesidad de meternos en conflictos. ¿O no, hermanos? ¿O qué piensan ustedes? Así es. Verso 7. Fíjese lo que dice en el verso 7. Sabiduría ante todo, que es lo que es Proverbios. Sabiduría ante todo, busca sabiduría. Adquiere sabiduría, sobre todo lo que posee, adquiere inteligencia, sabiduría. Y mire, y luego los hijos lo cuestionan a uno. Ay, si, a ver, hubiera sido tu ropa, ¿cómo te hubieras puesto? Y le dije, mira, hijo, un día, le recordé, un día vendí 200 unidades y no me dieron un solo peso. Y yo sí estaba bien enojado, pero ¿sabes quién me bajó el enojo? Tu madre. Dios le dio sabiduría a ella para hablarme y para hacerme entender que no iba a ganar nada con mi actitud. ¿Y sabes qué sucedió al final? Dios nos recompensó, no se te olvide. No recibí ni un peso de ese dinero, pero un año después los mismos dueños me obsequiaron un vehículo del año de la agencia. ¿Ya se te olvidó? Sí es cierto. Pues claro. Dios te va a bendecir, tú tranquilo. Pon tu corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Por eso dice, ante todo, ¿qué debes adquirir? Ante todo. Llámale como le quieras llamar. Estés pasando lo que quieras pasar. Ahora con esto me acuerdo del hermano Pablo Hunter, que tanto nos hablaba y nos decía, imagínense, yo lo conocí de soltero, tengo 32 años casado y salía a misiones y siempre, sabiduría, hermano, sabiduría. Eran sus frases. Sabiduría, hermano, sabiduría. Era la invitación de este hermano, busca la sabiduría de Dios.
Busca la sabiduría de Dios. Y mire, el libro de Proverbios repite tantas veces, una y otra vez, que busquemos, que adquiramos la sabiduría de Dios sobre todo lo que poseamos en nuestra vida. Le da mayor valor a la sabiduría que a cualquier cosa que podamos tener en la vida. ¿Qué es lo que más tú anhelarías en tu vida? Piensa en lo natural, en lo físico. ¿Qué es lo que más anhelarías tú que quisieras tener? A lo mejor una casa, ¿verdad? En tal zona, con un buen jardín, con una buena alberca y 5 sirvientes atendiéndote, ¿verdad? Uno el jardín, el otro te hace la casa, la otra te hace la comida y tú te vas al gym todos los días, hermana. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si eso es lo que más anhelas, pues aquí te están diciendo que por encima de eso, si lo llegaras a tener, que busques la sabiduría de Dios. Porque a veces, mis hermanos, nosotros vamos en busca de tantas cosas de esta tierra. Nos gusta lo bueno, nos gusta lo bonito. Y más si lo tenemos. ¿Sí o no? Pues por encima de lo que posees, te dice, busca la sabiduría, adquiere la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, no te imaginas qué riqueza traerá a tu corazón, a tu familia. Seguimos, verso 8 y 9. Proverbios 4. Engrandécela y ella te engrandecerá. Está hablando de la sabiduría. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza y una corona de belleza te entregará. Fíjense bien, aquí lo que está haciendo el escritor de Proverbios, en una manera de lenguaje figurado, nos está presentando que la sabiduría debe de ser amada como una mujer debe ser amada. Engrandécela y ella te va a engrandecer. Te honrará si tú la abrazas. Y será un adorno de gracia que pondrá en tu cabeza y una corona de belleza te entregará. Así es como presenta esta figura. Que se ame la sabiduría como se ama a una mujer. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, acuérdense que toda la Biblia en su conjunto nos da un panorama amplio de entendimiento a la palabra de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que esta imagen de amar cambia. Es decir, que la figura que se presenta no es tanto para amar a la mujer, sino que se nos presenta en el Nuevo Testamento que Cristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, si Cristo es la sabiduría de Dios para nosotros, es Cristo el que debe ser amado. Es Cristo quien debe ser engrandecido por nosotros, por practicar y por vivir su sabiduría, su inteligencia. Y si lo hacemos, estaremos honrando a Cristo, y Cristo no solo nos va a engrandecer, dice la Escritura, Cristo nos va a honrar. El mismo Cristo dijo, el que me honre a mí, yo también le honraré delante de mi Padre. La dificultad que llegamos a tener, mis hermanos, hoy en día, es que hay problemas en la Biblia o gente con la Biblia. El real problema es que el ser humano no tiene amor, no tiene anhelo por la palabra de Dios. Hay una falta de apetito por la palabra de Dios. Pero cuando el amor está presente, mis hermanos, cuando el amor está en nuestro corazón, este libro de Proverbios y toda la Biblia se vuelve un deleite el que nosotros podamos estar en ella. Cuando yo conocí al Señor, Dios puso un amor especial por su palabra, que no la entendíamos desde un principio. Yo incluso me di a la tarea de invertir todo lo que yo ganaba. Yo compré muchísimos libros, sin darme cuenta que los libros no eran la clave era entender la palabra de Dios. Pero yo quería conocer de la palabra de Dios. Pasaba noches enteras con mi lamparita estudiando la palabra de Dios porque quería embebecerme de la palabra de Dios.
Y así ha sido desde entonces. Hoy ha crecido más ese fervor por la palabra de Dios. Y eso es lo que debe de ser en la vida de cada uno de nosotros. Un fervor por amar la palabra de Dios, por honrar la sabiduría, por engrandecer la sabiduría. Pero esa, mis hermanos, no se adquiere, repito, si tú solamente una vez a la semana abres la Biblia. Es que no la abro porque no la entiendo. Es que no la abro porque no la comprendo. Bueno, así me pasó hace muchos años. Había muchas cosas que yo no entendía, había muchas cosas que yo no comprendía, pero el hermano Pablo Hunter nos dijo, la palabra de Dios es una revelación progresiva. ¿Revelación qué? ¿Qué significa revelación progresiva? Significa que a lo mejor hoy hay cosas que tú no entiendes en la Biblia, pero en un año tú lo vas a entender. A lo mejor en un año habrá cosas que no entiendes de la Escritura, pero más adelante lo vas a entender. Yo, mis hermanos, a veces abro la Biblia en el mismo lugar, lo he leído muchísimas veces, y cuando abro la Biblia en el mismo lugar encuentro algo nuevo. Ah, caray, no me había fijado en esto. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la revelación progresiva de Dios en su sabiduría. Por eso tenemos que embebecernos en la palabra de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. En fin, aquí en versículo 8 y 9 terminamos el tema de que busquemos la sabiduría de Dios ante todo, y vamos a iniciar en los versículos 10 en adelante del capítulo 4 un nuevo tema que se llama recibiendo la enseñanza. Recibiendo la enseñanza, verso 10, escucha, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de tu vida. Vea cómo se nos llama, hijo mío. Aquí pareciera como si Betsabé estuviese hablando a Salomón. La sabiduría, cuando no solo la buscamos ante todo, sino que la recibimos y vivimos en ella, nos va a guardar de tantas cosas en la vida, mis hermanos, que nuestra vida se alarga. Vas a vivir menos angustiado, menos preocupado, menos ansioso, y todo ese tipo de cosas te dan un descanso en tu vida. ¿Sabían ustedes que lo que más acaba la vida del ser humano son sus tensiones y sus preocupaciones? Pero si tenemos de la sabiduría de Dios, si recibimos sus razones, entonces la promesa es que se van a multiplicar los años de nuestra vida. Así que a lo mejor me va a tocar a muchos hermanos verlos con sus bastones a sus 100 años. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, Y ahí se van a ver, ¿verdad? Ahí nos vamos a ver, se van a ver. Nos vamos a ver, porque yo también voy a estar más ruquito de lo que ya estoy, ¿no? Pero en fin. Ahora, yo les voy a preguntar algo aquí a ustedes. ¿Ustedes creen que vale la pena la instrucción de un padre con su hijo? ¿Vale la pena? Bueno, entonces, ¿ustedes creen que vale la pena la instrucción de nuestro Padre Celestial con nosotros, sus hijos? Sí vale la pena. Siempre valdrá la pena. Verso 11 al 13. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por sendas derechas te he hecho andar. Cuando andes no se acortarán tus pasos, si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala porque ella es. Este es un hermoso llamado para nosotros que somos hijos de Dios y que andamos en busca no solo de la sabiduría ahora, sino de recibir esa sabiduría. Aquí dice, aférrate en la instrucción, que está implicando algo que debería tener la máxima prioridad en tu vida. Es como decir, estudia todo lo que puedas. Yo no sé cómo eres tú. Cada quien tenemos una forma de ser, ¿no? Un hábito, una forma de conducirnos. Pero a mí me gusta, cuando algo no lo conozco, me gusta meterme y saber. Por ejemplo, he tenido consejerías últimamente, ya tengo varios años, en que
encuentro muchos casos de problemas de ansiedad. Unos son más fuertes, otros son más leves, pero son problemas de ansiedad. Y entonces pues no me conformo con lo que conozco. Cuando no conozco mucho, pues me doy a la tarea de investigar y meterme y a ver qué tipo de problemas de ansiedad hay, cómo lo definen los profesionistas este tipo de ansiedad, cómo me puede ayudar eso, o puedo yo ayudar entendiendo eso con la palabra de Dios. Y eso me ha llevado a aprender muchas cosas. Y esto es lo que yo te animo que tú hagas. Estudia todo lo que tú puedas. Pero lo que tú estudies, cuando digo estudia todo lo que tú puedas, no me estoy refiriendo a cualquier otro tipo de cosas, sino a la palabra de Dios con respecto a algún asunto. Por ejemplo, si tú tienes un problema matrimonial, ¿cuál es tu problema? Bueno, pues estudia eso. Estudia sobre ese punto con la palabra de Dios y vas a encontrar tanta sabiduría de Dios que seguro vas a decir, híjole, cuánto la he regado. O si tú eres un hijo de familia y tienes problemas con tus padres, ¿verdad? Y dices, híjole, ¿cómo puedo arreglar este asunto? ¿Cómo puedo estar en armonía con todos los miembros de la familia? Igual estudia sobre eso en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tiene las respuestas para todas las necesidades del hombre, ¿sabían? Para todas. No hay una que se le escape a Dios, no existe. Y mira, si nosotros hacemos eso, qué hermoso es que un día podamos oír palabras de Dios como estas. Génesis 18, versículo 19. Este es Dios hablando de Abraham. Y miren lo que dice Dios de Abraham. ¿Lo tienen? Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué convicción del corazón de Dios por Abraham? Yo sé, estoy seguro, estoy convencido que Abraham dice, mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden, que obedezcan el camino de Dios. Cuánta sabiduría este hombre Abraham había adquirido para poder llegar a esta posición y darle esta dirección a su casa, a su familia. Que Dios mismo lo está testificando. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. ¿A cuánto les gustaría que así hable Dios de ustedes? No, ya me desanimaron. Deuteronomio 5:33, ¿lo tienen? Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de ¿qué? De poseer. Fíjese cómo vuelve y nos repite una y otra vez. Dice aquí el proverbio, por el camino de la sabiduría te he encaminado. ¿Qué nos está diciendo Deuteronomio? Anda en todo el camino que Jehová, tu Dios, te ha mandado, te ha encaminado. Mis hermanos, Dios nos da a través de su sabiduría ese camino por el cual tú y yo debemos andar. Él nos encamina en él por sendas derechas en las que debamos andar, por una vida de justicia, de rectitud, de honestidad, etcétera. Eso es todo lo que nos está diciendo. Y no andemos en caminos equivocados que nos traigan consecuencias. Por ejemplo, está el caso de Lot. ¿Cuántos recuerdan la historia de Lot? La historia de Lot, que es el sobrino de Abraham, nos habla que Lot comenzó a mirar lo hermoso de la llanura y él empezó a crecer con su ganado junto con Abraham y sus ganados, y Abraham le dijo, escoge para dónde te quieres ir para que no tengamos pleito entre tus pastores y mis pastores de ovejas.
Y dice que Lot miró que lo hermoso estaba cerca de Sodoma y Gomorra, y él escogió para allá. O sea, el sobrino de Abraham, Lot, se dejó llevar por su carne más que por buscar la sabiduría de Dios. Y vemos cuál fue el resultado. Se fue acercando cada vez más a Sodoma y Gomorra, más atraído por sus atractivos que por buscar la sabiduría de Dios. Al final terminó viviendo en Sodoma con su familia. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Vemos a un Lot que vivió las consecuencias de apartarse del camino de la sabiduría, de no vivir una vida de rectitud, una vida de honestidad, una vida de honradez. La Biblia dice que él no participó de la forma como vivían en Sodoma, pero sin embargo, sí se dejó llevar por esa atracción que había ahí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias las vemos, por ejemplo, en una esposa cuando los ángeles lo sacan de esta ciudad porque Dios la va a destruir, y vemos a una esposa que en el caminar, ¿qué hace la esposa? Voltea hacia atrás. Una esposa que todavía añoraba y deseaba aquella clase de vida, y dice que se convierte en una estatua de sal por voltear hacia atrás. Pero luego se va con sus 2 hijas hacia tal pueblo, y en ese pueblo las 2 hijas se ponen de acuerdo, lo emborrachan y cometen incesto con su padre para tener descendencia. De ahí surgen las consecuencias. ¿Dónde aprendieron esa clase de vida sus hijas? Ahí en Sodoma y Gomorra. Mira, hermano, el camino de la sabiduría Dios nos lo está poniendo delante. En ese camino es donde debemos andar, porque ese es el camino que nosotros debemos transmitir a nuestra casa. Y si lo hacemos, ¿cuál crees que van a ser los resultados? Pues los resultados que la misma sabiduría de Dios nos dice. Pero si nos apartamos del camino de la sabiduría de Dios, pues podemos llegar a experimentar resultados como Lot los llegó a vivir. Así que Dios está poniendo al alcance de cada uno de nosotros su sabiduría. De ti depende si la recibes las razones o las rechazas. Amén. Cada uno dele su respuesta a Dios. Que Dios les bendiga. Cuídense bien y sean más sabios que hoy.